Así recibimos a nuestro hermano, siervo del Señor, nuestro hermano Mario. Por favor, mi hermano, adelante. Gracias, mi hermano Samuel. Paz a vosotros, mis hermanos. Es un gusto estar con ustedes y más gusto compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy, mis hermanos, me tocó un tema hermoso que va a traer tanto edificación para todos ustedes y más para los que van a bajar a las aguas bautismales. Y el título de hoy es, ¿qué es el bautismo? Se supone que ya hemos estado viendo varios temas y el bautismo es el siguiente paso, mis hermanos, que viene después de la fe, el arrepentimiento y la conversión. Vamos a nada más a reafirmar estos temas que ya vimos, nada más con un solo texto. Pero ¿quién es el que manda, el que da el ordenamiento de que la gente debe de ser bautizada? Y por favor voy a invitar a mi hermano Emanuel que nos apoye, que nos ponga Mateo 28:19. Ahí dice quién es el que da la ordenanza de que todos tenemos que ser bautizados. Adelante, mi hermano. Dice así Mateo 28:19, y está hablando el Señor Jesucristo y le está diciendo a los apóstoles antes de subir al cielo y les dice, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí vemos que el Señor Jesucristo es el que da la ordenanza del bautismo, es el que tiene que ver esto. Pero decíamos que el bautismo es el paso siguiente después de que tenemos fe, de que nos arrepentimos y nuestra vida empieza a convertirse. Y yo quiero que busquemos en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 18, versículo 8. Dice así, mis hermanos, y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos los de Corinto, oyendo, creían y eran bautizados. Quiere decir, mis hermanos, que cuando uno tiene fe en el Señor Jesús, cree en su muerte, primeramente cree que existió y cree en su muerte, esa fe se empieza a transformar y es la que nos lleva hacia el bautismo. Pero también hablamos del arrepentimiento, y este es cuando Pablo está hablando a la gente en Hechos 2:38. Si quiere apoyarnos mi hermano Emanuel, en Hechos 2:38, aquí nos está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos está diciendo, dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo Pedro, mira, ya creíste en el Señor Jesús, bueno, pues ahora te tienes que arrepentir. ¿Arrepentir de qué? Pues arrepentir del pecado, de tu vida pecaminosa. Cuando a nosotros nos dicen que el Señor Jesús, que Él quiere santos, sacerdotes y santos. La palabra santo dice apartado de. Entonces, ¿apartado de qué? Apartado del pecado. Quiere decir que si nosotros creemos en el Señor Jesús, tenemos esa fe de que Él existió, de que Él murió, de que Él resucitó, debemos de tener arrepentimiento de nuestros pecados. Y el arrepentirse es dejar de pecar. Y al dejar de pecar en automático, viene la transformación, viene la conversión de nuestros corazones. Y esto, hermanos, implica tres cosas. Estas tres cosas, que es la primera, el hombre acepta a Jesús y tiene fe en su sacrificio. La segunda, se arrepiente, siente pesar de su vida pecaminosa que ha llevado. Y tercero,
Al bautizarse, da testimonio público de su entrega y obediencia a Jesús, pues recibe el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, todo esto conlleva el bautismo, mis hermanos. Pero, ¿qué es lo que significa o qué es lo que simboliza el bautismo? Y para ello, mis hermanos, vamos a entrar al tema, al texto base que nos dan, que es Romanos 6. Si mi hermano nos quiere llevar a Romanos 6. Entonces yo espero que mis hermanas que se van a bautizar, que están aquí, ya hayan entendido, ¿no? Que hay que tener esa fe, que hay que tener ese arrepentimiento y nuestra vida empiece a tener una conversión, a convertirnos. Pero vamos a ver qué simboliza el bautismo. Y aquí nos dice en Romanos, dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para la gloria, para que la gloria crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, como vivimos aún en él. Aquí voy a hacer una pausa. Aquí está diciendo Pablo, mis hermanos, les está diciendo, pues, ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado. Y hoy que estuvimos estudiando diferentes denominaciones, hermanos, yo estaba escuchando la escuela sabática y fíjense que, ¿qué es lo que promueven las siguientes, muchas denominaciones? Lo que promueven es, mira, tú crees en el Señor Jesucristo y con eso ya eres salvo. Y siguen su vida pecaminosa, hermanos. Y siguen su vida de pecado. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, yo luego cuando les predico, ellos me dicen, no, dice, yo la tengo más sencilla, porque yo puedo pecar lo que quiera y nada más voy y va con el cura y se me olvidó cómo se le llama, cuando dan sus pecados, me confieso. La confesión, correcto. Sí, me confieso y mira, salgo otra vez limpio. Dice, cada semana me voy a confesar porque ya sé que voy a pecar. Ahí no hay ninguna conversión, no hay ningún arrepentimiento porque ellos creen, pero para seguir pecando. Aquí el apóstol Pablo nos dice, a ver qué. Entonces, todo lo que va a simbolizar la muerte del Señor Jesús y el compromiso que vamos a hacer de bautizarnos, ¿es para seguir pecando? ¿Y qué contesta? Nos quiere poner el texto. ¿Qué contesta Pablo? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en muerte. Aquí ya empieza a poner una palabra el apóstol, muerte, porque somos sepultados juntamente con él. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó a los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la resurrección. Sabiendo esto, de nuestros viejos hombres juntamente fue crucificado con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él para el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí vamos a pararnos un poco. Aquí el apóstol Pablo habla de muerte. Habla que vamos a morir, tenemos que morir. Déjenme buscar el texto aquí. Tenemos que morir. Entonces, mis hermanos, si nosotros vamos a morir, porque estamos en esa conexión de la muerte del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue crucificado y fue muerto, murió por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir que el que tenía que estar ahí crucificado era usted
era yo. Pero nosotros no estamos crucificados, ni morimos. El único que murió fue el Señor Jesús. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, pues entonces tu muerte está conectada a la muerte del Señor Jesús, porque tú también tienes que morir, pero no morir físicamente, sino matar a ese viejo hombre, matar al pecado, matar el hombre pecaminoso que vive en mí. Y entonces el apóstol nos dice así, dice, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Quiere decir que el bautismo, mis hermanos, simboliza que nos van a sepultar, que vamos a morir. Pero ¿quién va a morir? Ese viejo hombre, porque él dice que juntamente seremos sepultados. Entonces, el bautismo significa, hermanos, que vamos a ser sepultados, que vamos a morir ese viejo hombre pecaminoso. Y después sigue diciendo en el 5, porque si fuimos plantados juntamente en él, a la semejanza de su muerte, así también seremos a la de su resurrección. Quiere decir que volvemos a vivir. Y la resurrección la tenemos prometida cuando venga por segunda vez el Señor Jesús. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo un simbolismo. Está diciendo, a ver, así como Jesucristo fue crucificado y muerto en la cruz, juntamente nosotros tenemos que morir con él, ese viejo hombre de pecado. Y cuando nosotros matamos a ese hombre por medio del bautismo, tiene que resucitar un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es lo que decía yo al principio, mis hermanos. Ese nuevo hombre tiene que tiene que tener una conversión, tiene que tener una transformación a la cual el apóstol Pablo empezaba y decía que tendremos que seguir pecando. Claro que no. Es un hombre nuevo con una mente diferente, con una mentalidad de decir, yo ya no voy a pecar. Yo voy a seguir al Señor Jesús. Y a mí me encantan las palabras del apóstol Pablo, si quiere ponernos en Gálatas 2:20, cuando el apóstol Pablo está expresando su vida, cómo vive él al Señor Jesús en su vida. Y fíjese qué gran ejemplo nos da. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, yo ya no vivo mi vida, sino que yo vivo la vida que Cristo quiere que yo viva. Y Él lo goza y lo disfruta. Y a eso estamos llamados, mis hermanos, los que se van a bautizar, pero también los que ya estamos bautizados, es para reflexionar en ese pacto que hicimos con el Señor Jesús, en que si verdaderamente, como dice el apóstol que se goza, yo ya no vivo más, sino vive Cristo en mí. Verdaderamente vive Cristo en nuestras vidas. Y ese es el simbolismo. Pero ¿cómo es ese simbolismo? Dice, ¿cómo es la forma en la que nosotros tenemos que ser bautizados? La palabra bautismo, mis hermanos, significa sumergido. Y esto lo saqué del diccionario Strong de las palabras en el Testamento griego. Significa que bautismo significa que debemos de ser sumergidos. Dice el apóstol Pablo, también nos dice que cuál es la forma del bautismo. Nos quiere poner, por favor, mi hermano, Efesios 4:5. ¿Qué bautismo? ¿Cuál bautismo?
¿Cómo? Y aquí nos dice primeramente Pablo, dice, un Señor, una fe, ¿y qué? Un bautismo. Quiere decir que nada más hay un bautismo, hermanos. Y en la mañana, cuando estaba escuchando la escuela sabática, yo digo, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿cómo practica el bautismo? Lo practica con niños recién nacidos de 40 días de nacido, de menos de un mes o pequeñitos, les echa nada más agua o los salpica en la frente. Eso es como ellos lo practican. Algunos otros también lo único que hacen es en sus iglesias les dejan derramar con una jarra agua encima. Otros hermanos alquilan teatros o alquilan lugares y ponen albercas y en las albercas son bautizados. Como dice Pablo, Pablo nos dice, hay nada más un Dios, una fe y un solo bautismo. ¿Cómo es ese bautismo? Ese solo bautismo. Ah, bueno, si entonces nos habla que el bautismo significa inmersión y ya vimos que juntamente tenemos que morir con el Señor Jesucristo, quiere decir que tenemos que ser sepultados, sumergidos. ¿Qué pasa cuando tenemos, bueno, ahora por lo del COVID, incineran? Pero normalmente en la antigüedad los enterraban o los metían en una caverna y ahí los dejaban en el vientre de la tierra. Ahora, mis hermanos, ¿cómo es que nosotros tenemos que bautizar? ¿Y cómo nos quiere buscar, por favor, mi hermano Mateo 3, del 13 en adelante? Y vamos a ver cómo bautizaba Juan, muy comúnmente conocido como Juan el Bautista. Y dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Aquí había un debate entre Juan y el Señor Jesús. Sabemos que son primos hermanos, y ya estaban destinados los dos para la salvación del mundo. Juan era el que se empezó a adelantar para el camino, abrirle camino al Señor Jesús. Por eso es que le dice Juan, dice, no, Señor, o sea, él sabía quién era, y le decía, no, yo tengo menester que tú. Pero dice el Señor Jesús, empero, respondió Jesús y le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, subieron del agua y vio el Espíritu de Dios que decía como paloma y viene sobre él. Hasta aquí, mis hermanos. Aquí, y si vemos, nada más vamos a leer pero si vemos todos los evangelios, vemos que el Señor Jesús llega al Jordán. ¿Cómo estaba bautizando Juan? Juan bajaba a las aguas del Jordán y los sumergía completamente. ¿Por qué los tenía que sumergir completamente? Porque ese es el símbolo de enterrar a un muerto. Porque tenía que enterrar al muerto, a ese hombre pecador, y lo tenía que sumergir. Por eso la recomendación cuando hemos asistido a los bautizos y cuando su servidor ha bajado a las aguas bautismales a apoyar a nuestro pastor, siempre la recomendación es, relájese, hermano, déjese sumergir totalmente, porque a veces una reacción humana es, cuando sentimos el agua en la cara, es subir. No, tiene que ser totalmente cubierto uno por el agua, porque eso es lo que simboliza la muerte. Eso es lo que simboliza. Ahora, si ese es el bautizo que enseñó Juan, vamos a ver otro ejemplo. Juan 3:23. En Juan 3:23. Juan 3:23. Y bautizaba también Juan Enón junto a Salim, porque había allí que muchas aguas y venían y eran bautizados. Quiere decir que se buscaban las aguas, se buscaba el lugar
acto para que uno pueda sumergirse y estar totalmente sumergido. Entonces, el simbolismo del bautismo es que vamos a entrar al agua, a ser sumergidos. ¿Para qué? Para enterrar al hombre pecador que traemos. Pero también dice en el texto que leímos de Romanos 6, dice así, dice en el 5, en su última parte, así también seremos a la de su resurrección. Quiere decir que cuando salimos de esa agua, cuando salimos y empezamos, ha nacido el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre ha nacido ¿para qué? Dice lo que leímos, lo que decía el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Un nuevo hombre donde va a vivir Cristo en nosotros. Donde vamos a tener, porque también está la promesa de que cuando usted sale, usted va a obtener el don del Espíritu Santo. ¿Qué es ese don? El don del Espíritu Santo es un poder que viene directamente de Dios o también viene del Señor Jesucristo. Y ese poder va a habitar en usted. Y ese poder es el que le va a ayudar a resistir al pecado, a resistir a las tentaciones. Y normalmente mi hermano, mi hermana que va a bajar a las aguas bautismales, usted no tenga miedo, porque normalmente le voy a contar rápido una anécdota. Estaba un señor buscando al diablo para pedirle un favor y va donde están las cantinas, donde están los borrachos y no lo encuentra. Va donde hay maldad, donde hay prostitución, donde hay enemistad y no lo encuentra. Va donde hay guerra y no lo encuentra. Entonces ya cansado, llega a una esquina y le dice un viejito, oiga, ¿qué tiene? Lo veo cansado. Es que ando buscando al diablo para pedirle un favor. Dice, mire, el diablo está aquí a la vuelta, donde dice un templo, iglesia de Dios séptimo día. ¿Cómo? Y va y se mete. Y ahí ve al diablo sentadito en una banca de la iglesia. Y le pregunta, oye, ¿tú qué haces aquí? Si aquí es donde está la iglesia de Dios. Dice, dice, es que tú me fuiste a buscar donde hay prostitución y maldad, ellos son míos, no tengo que cuidarlos. Me fuiste a buscar donde hay guerra, esos son míos, no tengo que buscarlos. A mí los que me interesan son estos, los que están aquí en esta iglesia y son los que nos quiere vencer, lo que nos quiere apartar de la vida de Dios, mis hermanos. Así que si usted se bautiza y siente que su vida a veces nos comentan, oiga hermano, como que no me está yendo muy bien, son las pruebas. Es el diablo, el enemigo que nos quiere acabar y no nada más a usted recién bautizado, sino también a nosotros. Y no debemos de dejar vencernos por el enemigo. Porque dice Pablo, yo ya no vivo, sino de dejar que Cristo viva en nuestras vidas para ser transformados. Entonces ese simbolismo, esa muerte, ese hombre que va a ser sepultado en el agua, totalmente sumergidos tenemos que ser, porque ese es el simbolismo y cuando salgamos es una resurrección de un hombre muerto, digo, de un hombre que va a nacer para vivir en Cristo Jesús, para apartarse del pecado, para tener una transformación en su vida. Y si mi hermano, usted tiene 2, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años, y desde que se bautizó, ha sentido que su vida no ha cambiado, es porque ese hombre no ha nacido. Ese hombre no ha resucitado. Deje que el Señor transforme su vida. Deje que el Señor viva en usted. Y que ese simbolismo, ese pacto que usted va a hacer con Dios, siga viviendo en cada uno de nosotros. Porque déjenme decirle, y lo digo con todo respeto, yo nací dentro de la iglesia, yo tengo como unos 30 años de bautizado. Y en toda mi vida también he visto gente
transformada de una manera increíble, que hermanos, hasta su rostro cambia. Yo cuando me acuerdo que conocí a un hermano que pues, le gustaba la mala vida, le gustaba robar, le gustaba drogarse, y fíjense, vea a la gente luego cuando pasen las noticias, se les ve en su rostro. A veces no hay que juzgarlos por el rostro, pero a veces el pecado se ve en el cuerpo, en el rostro. Y cuando este hermano aceptó a Cristo Jesús y aceptó y transformó su vida, hasta el rostro de él fue transformado. Pero hay hermanos que llevan muchos años también bautizados y no han querido transformar su vida. Y se nota, hermanos, se nota porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que ese es el enorme consejo que le doy a mis hermanos que se van a bautizar. Déjense ser transformados por el Señor Jesucristo. Bueno, pues también tenemos otro ejemplo para terminar, mis hermanos, del eunuco. ¿Y por qué este es muy importante, mis hermanos? Busquemos en Hechos 8 la historia de un eunuco que iba caminando, bueno, que iba en un carruaje, y Felipe, uno de los diáconos, Felipe, también iba en otro, y dice que fue movido por el Espíritu Santo para predicar el evangelio del Señor Jesús. Nos quiere poner Hechos 8, mi hermano, del versículo 36 al 38. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? ¿Por qué con esto yo quiero terminar? Ahorita lo vamos a ver, ahorita que lo leamos. Dice así, mis hermanos, del 36, y yendo por el camino llegó a ciertas aguas y dijo el eunuco. Aquí Felipe ya le había predicado al eunuco. He aquí aguas, le dice el eunuco, aquí hay aguas. Y le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero, ¿cuál es el contexto, mis hermanos? ¿Por qué es importante saber esto? Porque el eunuco iba leyendo una parte de la palabra de Dios que hablaba en Jeremías, que hablaba de Jesucristo, de la muerte de Cristo. Se ve que el eunuco ya conocía la palabra de Dios. Y cuando se acerca a Felipe y le aclara y le explica, cree más porque tiene más entendimiento. Y la pregunta es, cuando le dijo, aquí hay aguas, ¿me puedo bautizar? Mis hermanos, esto no fue un bautizo de repente o un bautizo, porque a veces, mis hermanos, hay hermanos que nada más por pura emoción se bautizan y piensan que el bautizo es una cosa mágica que va a cambiar sus vidas. Y no funciona así, hermanos. Aquí el eunuco ya tenía conocimiento, ya tenía al Señor en su corazón, pero por su condición de eunuco él se sentía apartado de. Acuérdense que cuando un judío o alguien que fuese mutilado de su cuerpo no podía entrar a las sinagogas, no podía acercarse y se sentía marginado. Y el eunuco, cuando le explica a Felipe, mira, hay alguien que te acerca a Dios, pero él ya tenía ese conocimiento. Él dice, aquí yo me quiero bautizar. El bautismo es un compromiso, es un pacto serio en el cual usted no lo puede refrendar. Y regresando a lo que platicábamos de la escuela sabática, ustedes saben que hay unas diferentes denominaciones. Les voy a decir cómo practican el bautismo. Ya les dije que les avientan agua o que les salpican agua, que lo practican en niños, que lo practican hasta el muertos, hermanos. A ver, tu padre, tu madre están pecando ahí en el purgatorio, ¿quieres que los saquemos? Los mandamos al paraíso, te cuesta tanto dinero y te damos tu certificado. Así bautizan. Y hay otros que
que bautizan también, hermanos, en las albercas. Nosotros buscamos, ¿cuál es el mandato? Nosotros buscamos agua que corre, como fueron los bautizos que fueron registrados en la palabra de Dios, fueron en ríos o en mares, que es agua que corre, agua que fluye. Por eso nosotros buscamos en el almial, donde hay ríos o donde hay albercas, también en las albercas, pero es la misma agua del río que corre y sigue su trayectoria. Eso es lo que buscamos nosotros. Y hay iglesias que buscan otras cosas. Entonces ellos les dicen, mira, con que tú creas nada más y te bautices, tú sigue tu vida. Ya. No, hermanos, aquí estamos leyendo y nos estamos dando cuenta que el bautismo es un símbolo, pero también es un pacto que hacemos con el Padre Celestial. Que le estamos diciendo, aquí estoy, te entrego mi vida, voy a sepultar al hombre pecador y va a renacer en mí el hombre que va a vivir en Cristo Jesús. Y ese es lo que queremos para hoy y para cada uno de ustedes. Y mi hermano que es bautizado, si es bautizado, haga un análisis de su vida. Si está cumpliendo con lo que dice Pablo, yo ya no vivo, más vive Cristo en mí. Y mis hermanos que se van a bautizar, hagan ese pacto de corazón con el Señor Jesús. No lo hagan por un arrebatamiento o pensar que es algo mágico que va a cambiar sus vidas, no. Lo que cambia su vida, hermano, es esto, la palabra de Dios, y dejar que esa palabra viva en nosotros. Eso es lo único que cambia nuestras vidas. El día de hoy, mis hermanos, mis hermanas, yo las felicito por esta decisión tan bonita y tan hermosa, porque vivir en Cristo Jesús es una vida plena donde vienen las cosas malas, vienen las desgracias y uno las toma con tranquilidad, porque el Señor Jesús siempre nos toma de la mano. Y cuando vienen las cosas hermosas, las disfrutamos más, porque las disfrutamos en Cristo, las disfrutamos para el Señor. Este es el mensaje y que Dios les siga bendiciendo. Paz a ustedes.